Muy buenas tardes a todos los estudiantes de la UNAD. Hoy en el curso de Derecho Constitucional Colombiano 1 vamos a hablar de los mecanismos de participación ciudadana. Los mecanismos de participación ciudadana son importantes para que todos nosotros podamos defender nuestra Constitución, pero sobre todo exigir nuestros derechos. Hoy vamos a hablar del tema de la Asamblea Nacional Constituyente como un mecanismo que está sustentado en el artículo 376 y 377 de nuestra Constitución. ¿Qué nos dice estos dos artículos? Nos dice que nosotros podemos solicitar al Congreso de la República en pleno que a través de un referéndum se convoque se expida una ley que permita convocar al pueblo para hacer una reforma constitucional. Y esta Asamblea Nacional Constituyente es importante. ¿Por qué es importante? Porque nosotros manejamos varias causas por las cuales nosotros, los colombianos, y nosotros, los ciudadanos, estamos interesados en que nuestra Constitución se aplique como en 1991 fue formulada por varios sectores políticos. ¿Cuál es la desventaja que tenemos en este momento? La desventaja que tenemos en este momento es que, como está el actual sistema legislativo, el poder legislativo en Colombia, es difícil que los ciudadanos podamos tomar decisiones. Por eso, antes de llegar a esa asamblea constituyente, queremos hacer lo siguiente. Queremos convocar al pueblo colombiano para que el pueblo colombiano elija un nuevo Congreso en el 2026. Eligiendo un nuevo Congreso que tenga estas mismas iniciativas, que tengan un sentido de pertenencia y sobre todo la responsabilidad social de transformar nuestra constitución para beneficio de las mayorías y no de unas minorías como está pasando. Entonces, por eso queremos primero elegir el Congreso en el 2026, luego de elegir el Congreso, con ese Congreso nuevo, ahí sí solicitar esta Asamblea Nacional Constituyente, porque son ellos los que van a liderar este proceso de Asamblea Nacional Constituyente. ¿Y qué? ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué las convocamos? Las convocamos porque hay corrupción en el sistema judicial colombiano. La forma de elegir los magistrados de altas cortes, los fallos que dan los magistrados a los aforados en el país. Ustedes saben que los aforados son los mismos congresistas y altos funcionarios del Estado, y pues que deja muchas dudas. No existen garantías ni transparencia en la elección del fiscal general de la nación, del contralor general de la nación, el procurador general de la nación y por supuesto el defensor del pueblo, porque se elige entre el Congreso, entre el presidente, entre las mismas cortes, y no hay unas garantías para los ciudadanos para que el actuar y las funciones que desempeñan estos altos funcionarios le puedan garantizar los derechos y la justicia a los colombianos. Otro tema importante de las causas que nosotros vemos es que el poder legislativo está deslegitimado en su acción. ¿Por qué? Porque delegitima el sistema jurídico colombiano. ¿Para qué tenemos tantos congresistas pagándoles altos sueldos para que solamente el sustento de sus sueldos es en la legislación? O sea, legislan, hacen leyes, pero muchas de ellas son ineficientes, no sirven. Pero como ellos tienen que sustentar su trabajo, entonces hay una proliferación de leyes, gran cantidad de leyes, pero poca efectividad en la justicia. Entonces, es otro de los temas que necesitamos reestructurar y modificar en la Constitución. Otro es la permisividad del Estado para regular la información, según el artículo 20 de la Constitución. Sabemos que la Constitución en su artículo 20 dice que nosotros, los ciudadanos, tenemos derecho a recibir información veraz y objetiva. Hecho que no está sucediendo en el país actualmente por parte de los medios de comunicación. Ellos están asumiendo una posición más política que ciudadana o de intereses de las mayorías. Entonces, ese artículo 20 hay que modificarlo, pero que sea el Estado el que regule la información en nuestro país para evitar problemas de seguridad nacional. Otro tema que está dentro de las causas es la omisión del Estado para hacer cumplir y respetar los procesos de paz. Según el artículo 22 de nuestra Constitución, el proceso de paz
es obligatorio, la paz es obligatoria y es de obligatorio cumplimiento. No es que lo queramos hacer o que un sector político se opone, hasta el mismo Estado se ha opuesto a un proceso que está en la misma Constitución y no hay nada por encima de la Constitución. Entonces, es obligatorio hacer el proceso de paz, no porque 5 o 6 o unos pocos o unos movimientos o partidos políticos no lo quieran, no, es que es obligatorio. ¿Y quién tiene que regular esa obligatoriedad? La Corte Constitucional, el Estado colombiano y el Poder Judicial en Colombia, que no lo están haciendo. Otro tema es la omisión del Estado para controlar y regular la actividad económica con respecto a los libres mercados. El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia dice que el Estado debe regular este libre comercio. No podemos entregarle, como le han entregado los otros gobiernos, a un grupo minoritario de empresarios en el país para que manejen prácticamente la economía de esta nación. No se puede hacer porque este es un sistema democrático y como es un sistema democrático, los que votaron por un gobierno son mayorías y a esas mayorías hay que servirle como Estado, porque fueron ellos los que eligieron, no fueron las minorías. Entonces las mayorías son las que necesitan que en este momento el Estado o el gobierno que esté de turno regule el mercado. ¿Para qué? Para que haya más oportunidad para no solamente los grandes empresarios, los medianos empresarios y los microempresarios, que son los que en realidad sustentan la economía